Hay algo que el miedo hace y casi nadie lo nota. No es solo que el miedo aparece y te paraliza. El problema que tiene el miedo es que comienza a tomar tus decisiones y no te das cuenta. Crees que eres quien las está tomando y es el miedo. Para cuando te haces consciente de esto, ya habrás decidido no hacer esa llamada importante que debes hacer, habrás decidido no aplicar a ese trabajo que necesitas y habrás decidido quedarte ahí sin hacer nada. Lo más curioso de todo esto es que en ese momento no te diste cuenta de que el miedo fue el que decidió. Creíste que habías sido quien decidiste y no fue de esa forma. Hoy quiero hablarte acerca de esto, de cómo el miedo opera adentro sin que nos demos cuenta, de qué nos está protegiendo el miedo, de qué situación cuando éste aparece y cómo recuperar ese poder de tomar las decisiones de forma consciente y no desde los miedos. Pensemos en esta situación. Alguien lleva meses pensando en tener una conversación muy difícil. Necesita hacerlo, ya sea con su pareja, con su jefe, con algún familiar, algún amigo, con cualquier persona. Necesita esa conversación. Sabe que tiene que hablarla. Sabe que mientras no lo haga, nada va a cambiar. Y cuando llega ya el momento justo de poder tener esa conversación, algo pasa. De repente, no es que no es el momento indicado. No es que la persona está de mal humor. O mejor espero para la otra semana. Quizás no es para tanto. Y pasan los días, pasan los meses y continúas sin esa conversación. Ese es el miedo tomando tus decisiones. Y es que el miedo es muy inteligente. El miedo no se muestra con cara de miedo, con cara de terror. Se disfraza de paciencia, se disfraza de prudencia, de que este no es el momento, de que mejor lo pienso, de que mejor mañana, que no sé. Y mientras tanto, la vida sigue su rumbo sin que tomes el control. ¿Cuál es el problema del miedo? Es no entender precisamente para qué está ahí. No es el problema el miedo en realidad, porque este aparece para protegerte. Ya te lo he dicho en otros videos, el miedo aparece porque hay una parte dentro que te está queriendo cuidar de algo. El tema es que esa parte no siempre distingue entre lo que es un peligro verdadero y un peligro que yo me estoy imaginando. No siempre diferencia entre algo que realmente puede hacer daño y algo que simplemente estoy tratando de evitar porque me incomoda o porque me expone. Y es ahí donde caemos en la trampa. Hay un miedo que sí protege de peligros que realmente existen. Por ejemplo, voy caminando por una calle solitaria, quizás un poco oscura, sola, sin compañía. De repente escucho un ruido y aparece el miedo. Es una señal de alerta para protegerme, para buscar si hay algún peligro. Eso funciona perfectamente. Pero hay otro miedo que no nos está funcionando. Y es el que más nos cuesta manejar. Es el miedo que no protege de peligros que realmente existen. Ese miedo no está reaccionando a lo que está ocurriendo en este momento. Está reaccionando a lo que en algún momento de mi vida me ocurrió. Si en algún momento de mi vida fui rechazada, ahora el miedo me protege de volver a ser rechazada, de exponerme para evitar el rechazo. Te equivocaste delante de alguien importante, ahora el miedo te protege de volver a intentarlo. Alguien se fue y el miedo te protege de volver a conectar profundamente con una persona para evitar que si se va, vaya a quedarme sufriendo.
El problema es que esa protección tiene un peso enorme, porque al protegerte de volver a experimentar la experiencia o de volver a sentir ese dolor, también te protege de cosas o evita que hagas cosas o te expongas a situaciones que necesitas y que si querés. Imagina que de pequeño te mordió un perro y era un perro grande. Aprendiste a tenerle miedo a los perros y con todo sentido. Pero de adulto seguís cruzando la calle. Cada vez que ves un perro, por más pequeñito que sea, inofensivo y que incluso te está moviendo el rabo, el miedo está ahí. El miedo lo sentís realmente en el cuerpo, pero ya no estás respondiendo de acuerdo a una realidad, de acuerdo a algo que está sucediendo. Estás respondiendo no al perrito de ahora, estás respondiendo al perro que te había mordido hace unos años. Y eso es exactamente lo que hace el miedo emocional. Protege de la mordida que ya te dieron. Y mientras tanto, te hace esquivar de cosas que hoy son completamente distintas, de cosas que son seguras o que incluso son situaciones que realmente necesitas. ¿Qué te está diciendo exactamente el miedo cada vez que aparece? Antes de huir de él o de empujarlo, hazte algunas preguntas. ¿De qué te está intentando proteger el miedo? ¿Exactamente de qué? No de un miedo en general, sino de alguna situación en específico. ¿De qué te está intentando proteger o evitar de que algo ocurra? ¿El rechazo? ¿El fracaso? ¿El quedarte solo o sola? ¿El que te vean equivocarte? ¿El perder algo o perder a alguien? Otra pregunta que te puedes hacer ¿es este peligro real o me lo estoy inventando? ¿Es debido a algo que ya me ocurrió anteriormente? ¿Hay algo concreto que te pueda hacer daño o el miedo está reaccionando a una herida que todavía duele? ¿Qué necesitas para sentirte suficientemente seguro como para avanzar de todas formas, como para traspasar ese miedo? No para que el miedo desaparezca. Recuerda que el miedo siempre va a estar ahí, sino para poder tomar tus propias decisiones aún con el miedo presente. Esta última pregunta es clave porque la meta, recuerden, no es no tener miedo. La meta es que el miedo deje de decidir por mí. El error más frecuente que cometemos con el miedo es creer que tenemos solo dos opciones. O lo ignoramos y avanzamos como si no estuviera ahí, o nos quedamos paralizados y no hacemos nada. El primer camino, que es ignorarlo y continuar, nos desconecta de nosotros mismos. Avanzar ignorando el miedo puede funcionar momentáneamente, pero si nunca escuchas lo que el miedo te está diciendo, lo que te intenta mostrar, vas a seguir encontrándote con las mismas situaciones, con los mismos escenarios una y otra vez, porque la herida está ahí aún, está debajo, porque nunca fue atendida, sencillamente la ignoraste. El segundo camino, quedarse paralizado y no hacer nada, nos mantiene atrapados ahí. Quedarse paralizado no protege de nada, solo pospone lo que tarde o temprano va a necesitar ser enfrentado. Y mientras tanto la vida pasa y entre más tiempo le demos a las cosas, más nos debilitamos, más miedo nos da, menos fuerzas tenemos de seguir adelante, de traspasar ese miedo. El camino que yo les propongo es diferente. Es detenerte, escuchar el miedo, sí, escucharlo. Y tratar de entender
¿De qué te está protegiendo? Y a partir de ese entendimiento, una vez que ya tomemos conciencia de ello, elegir conscientemente también qué es lo que voy a hacer, cuál es el paso a seguir. No ignorarlo, tampoco obedecerle, no permitir que el miedo tome nuestras decisiones. Se trata de entenderlo y decidir desde mi conciencia cuál es la acción que voy a tomar. Quiero decirte algo que me parece muy importante. El miedo que sentís no dice nada malo de tu persona. No dice que seas una persona débil, que tengas poca fe, que no estés preparado o que no seas suficiente. El miedo dice que hay algo que te importa, algo que querés proteger, que hay una parte en tu interior que recuerda lo que dolió y no quiere volver a pasar por eso. Y eso es humano, eso merece también ser escuchado, no callarlo. La diferencia, ¿cuál es entre alguien que avanza y alguien que se queda? No es que uno no tiene miedo y el otro sí. La diferencia oscila en que uno aprendió a tomar sus propias decisiones desde un lugar más consciente, entendiendo qué es lo que le está diciendo el miedo, sin dejar, eso sí, que sea este el que decida. Eso es exactamente lo que aprendemos a hacer aquí. Es que el miedo va a seguir apareciendo, eso nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar es la relación que voy a tener yo con el miedo. Y en los próximos episodios vamos a seguir explorando otro tipo de emociones que también nos traen mensajes importantes, como es la culpa, la rabia, la soledad, el agobio. Cada una tiene su propio lenguaje, cada una con su propia trampa y también con su propia salida. Si en este episodio te sentiste identificado, puedes escribirlo en los comentarios. ¿Qué decisión ha estado tomando el miedo en tu vida que deberías estar tomando de forma consciente? Además, te invito a compartir este video con alguien que lo necesite. A veces lo que más le falta a alguien cercano es saber que eso que siente sí tiene sentido. Te invito también a suscribirte para no perderte el próximo episodio. Nos vemos pronto.